React. Bueno, antes de que hablemos particularmente de React, muy brevemente, les voy a comentar algunos hechos. Hace como 15 años eh, ya existían las páginas web, obviamente, CSS y JavaScript, y como que cada vez se iban complejizando más, eh, y cada vez se necesitaban más funcionalidades y demás, y Doom no daba abasto, y también había muchos problemas como de compatibilidad con los navegadores y demás, y surge no me acuerdo exactamente el año, pero antes del 2010 surge jQuery, que para los que no lo conocen es como un framework de JavaScript que tiene que como que aúna todas las sintaxis y venía a solucionar esto de la compatibilidad. Entonces uno escribía una sola vez el código jQuery de JavaScript y ya lo podía hacer funcionar en todos los navegadores. Eso hasta ese momento no pasaba y uno cuando escribía el JavaScript tenía que escribirlo de una manera para que anduviera en Explorer y de otra manera para que anduviera en Chrome y demás. Era una porquería, básicamente. Entonces viene jQuery. Pero después empiezan a haber otros problemas con la organización del código y con los datos y demás. Entonces en el 2010 llega Angular, que lo que venía a traer era toda una solución de organización del código y de estructura y también traía patrones de diseño y un montón de cosas súper interesantes que vinieron a solucionar y a facilitar la vida de nosotros. Pero, en resumidas cuentas, las páginas web se seguían complejizando y había cada vez como más necesidad de hacer cosas distintas. Y había un problema en particular muy grande con el manejo de los datos, con el manejo de la información. Y en particular el problema estaba en que cuando uno editaba un dato desde HTML y después lo tenía que actualizar en JavaScript, como que se hacía quilombo. O al revés, cuando uno modificaba algo en JavaScript y lo tenía que modificar en el HTML, se complejizaba todo. Entonces, como era difícil como de mantener actualizado ambos lenguajes, ambos códigos, ¿no? Lo que uno escribía. Entonces, a partir de ahí surge React, en el 2013, más o menos. Que, en resumidas cuentas, lo que venía a solucionar era eso, el problema de la persistencia de la información y la actualización de la información en la pantalla de la página web, básicamente. Ese era uno de los problemas principales, pero había varios. Otro problema principal era la parte del renderizado, porque esto bueno, utilizar Doom todo el tiempo para actualizar la página web, como que consumía muchos recursos y todavía lo es, todavía lo consume. Entonces, React vino a solucionar un poco eso también, la parte del renderizado de la página web. ¿Qué más? Entonces, en resumidas cuentas, React es una librería JavaScript, pero que sirve específicamente para crear las interfaces de usuario. Ese es el problema que resuelve. Crear interfaces de usuarios de una manera más sencilla, ¿sí? No se ocupa de otras cosas, ni de facilitar otros temas, ni otros problemas, ni nada. Ese es como el objetivo principal de React. Y tener solo ese objetivo hace que después uno pueda utilizar React en otros lenguajes, que vamos a ver más adelante, pero hace que sea sencillo de usar y fácil de acoplar con otros lenguajes y demás, porque lo único que hace es eso, es crear las interfaces de usuario. Entonces, lo que vamos a ver a partir de acá, de las siguientes diapositivas, es como un poco de teoría de React. Bueno, este es un lenguaje que es de tipo cliente, que es que hace la ejecución y la carga y el renderizado y todo eso se hace a nivel navegador. No se hace a nivel servidor.
Esta librería React en particular lo que hace es dividir toda la página en diferentes componentes. Entonces, divide, por ejemplo, el menú. Bueno, el menú es un componente. Entonces agarra este menú que está acá y es un componente. Después, no sé, el menú de la izquierda, la navegación, otro componente distinto. Después, no sé, la pantalla principal, otro componente. Y así sucesivamente, como que va dividiendo todo en diferentes componentes. ¿Y qué logra con eso? Que uno pueda, logra varias cosas, ¿no? Pero entre ellas que uno pueda reutilizar los componentes o, muy importante y muy valeroso, es que al momento de renderizar la página y recargarla nuevamente, no necesita renderizar la página entera. ¿Sí? Si hay un cambio, por ejemplo, en esta parte, en la parte central, solo renderiza el componente que lo contiene. Solo esta parte. No necesita renderizar el resto de la página web. Entonces eso como que agiliza los tiempos y agiliza los procesos y demás. Eh, y eso va en contraposición a como era antes, que era que con Doom uno tiene que cargar toda la página entera y eso hace que se consuma más recursos, más tiempo y demás. Entonces, en resumida cuenta, lo que hace es dividir toda la pantalla en diferentes componentes y cada componente como que es individual uno de otro. Entonces, es más sencillo actualizar uno solo. Cuando hay un cambio, cambia un valor o se actualiza un campo o lo que sea, uno puede actualizar ese solo componente y la página web ya queda actualizada. No hace falta volver a recargar toda la página web. Esa es una de los principales beneficios en esto de React. Y después, bueno, acá hay unos conceptos más. Bueno, el de estados, los estados son como las características o los atributos de los componentes. Si nosotros hacemos como un paralelismo con con las clases que uno hace cuando hace programación a objetos, pero que uno crea una clase y después le puede poner diferentes atributos y después puede poner diferentes funciones. Bueno, los componentes, acá en React, uno puede crear un componente que, no sea, que sea, por ejemplo, no sé, menú principal, y le puede crear estados que vendrían a ser las características o los atributos de ese componente, que vendrían a ser como variables con diferentes valores. Eso es lo que son los estados. Después, si se fijan, vamos a tener muchos paralelismos con la programación orientada a objetos, así que capaz por ese lado es más fácil de comprender o de entender cómo es que se comporta cada elemento. Acá un poquito lo que les decía, como que el uso indiscriminado del Doom antes era muy caro porque traía mucha demanda de procesamiento, así que de ahí surgió la necesidad de crear React. Y acá esto de lo que hablábamos recién de unidireccional. Cada uno de estos circulitos es como si fuera un componente. Yo podría tener un componente que sea el padre y yo, ese componente padre podría tener o utilizar otros componentes hijos. Por ejemplo, en esto mismo que hablábamos recién de que todo el menú podría ser un complemento, esto se podría subdividir y yo podría tener un componente que sea solo esta solapita de archivo, por ejemplo. Entonces yo lo tengo, este componente de archivo sería uno de los hijos del componente menú, que sería como un componente padre, ¿sí? Entonces cada uno de estos circulitos es un componente y los circulitos que tiene dentro son como componentes hijos que a su vez pueden tener otros componentes hijos. La idea es que uno vaya subdividiendo eso con el objetivo de que después cuando uno tiene que recargar la página web no haga falta recargar toda la página web, sino que si uno hace un cambio en, no sé, acá en el menú, en una opción nada más en particular, solo pueda recargar este menú de archivo y no tenga que recargar toda la página web en su totalidad. Ese sería como uno de los objetivos principales. Bueno, y entonces, ¿cómo es que logra esto? Hay toda una explicación, obviamente, la vamos a ver por encima, pero
React ejecuta un algoritmo que es un algoritmo de árboles de matemática discreta, que lo que hace es calcular cuál sería la forma más rápida de actualizar, por ejemplo, no sé, este nodo, este componente rojito, sin tener que modificar el resto de los componentes. Entonces hace como un cálculo ahí, un algoritmo ejecuta, y lo primero que se fija es, bueno, ¿cómo hago para actualizarlo sin modificar el resto? O cuáles son la mínima cantidad de componentes que yo tengo que modificar para poder modificar ese elemento. Porque obviamente si yo hago un cambio, por ejemplo, en este componente rojito, es probable que ese cambio afecte a los componentes hijos. Entonces hay que ver cuál es la forma de actualizarlo modificando la menor cantidad de componentes que se pueda. Eso es un poco lo que hace React cada vez que hay un cambio. Ejecuta ese algoritmo y se fija cuál es la menor cantidad posible de componentes a modificar. Muy bien, y avanzando un poquito, acá está lo del flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un componente padre y un componente hijo, el componente hijo no puede modificar los datos del componente padre, ¿sí? Solo puede modificar los elementos propios y los elementos de los componentes hijos. Esto eh, no, no tiene gran explicación, sino que es esa básicamente la explicación. Esto del flujo bidireccional es eso. Si ustedes miran los componentes como si fuera un árbol acá, como el grafiquito, los hijos no pueden modificar los datos del padre. Si se acuerdan, habíamos dicho que cada padre tenía, tenía sus propias características y sus propios estados, y después podía tener componentes hijos. El componente hijo no puede modificar los estados del componente padre, pero sí puede modificar sus propios estados y los estados de sus hijos. Y eso después repercute obviamente en el manejo de los datos. Tal vez es muy teórico lo que estamos hablando ahora, pero después cuando empecemos a hacer ejercicios y a programar, lo vamos a ver en la práctica. Cuando nosotros creemos un componente y le agreguemos otro componente hijo, y ahí vamos a ir viendo cómo se puede hacer una modificación desde un padre hacia un hijo, pero no viceversa. Y después hay otro concepto importante, el de Virtual DOM, que es el siguiente. Cuando hay un cambio en alguna parte del, del HTML, ¿sí? Cuando uno dice cambio, cuando yo digo cambio, me refiero a cualquier cosa mínima. Por ejemplo, no sé, recién cuando estamos en el ejercicio que yo cambié el párrafo y le puse el resultado del descuento, bueno, eso ya es un cambio en la parte visual de la página web y eso amerita una recarga de la página web. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a ese tipo de cambios. Virtual DOM es una estrategia que trajo React, que es básicamente no trabajar directamente con DOM, sino tener sus propios DOMs virtuales. Entonces, cuando hay un cambio a nivel HTML, se crea un virtual DOM, que es como una imagen o una foto de la estructura de los componentes hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, si miran acá en la imagen, cuando hay un cambio, por ejemplo, el primero sería como la foto original de todos los componentes. Y la segunda, imagínense que hay un cambio en el componente que está rojito. Lo que pasa cuando hay un cambio es que se crea un virtual DOM, que es como una imagen del DOM principal o del DOM original. Entonces, con esa imagen se fija, bueno, dónde fue el cambio. Ahí ejecuta este algoritmo que hablábamos hace un ratito de
bueno, qué otros componentes se ven afectados o cuál es el mínimo de componentes que tengo que actualizar sí o sí para que se visualice el cambio en la página web y lo compara con el DOM original. Entonces, en esa comparación, con la ejecución del algoritmo, facilita identificar cuáles son las diferencias y dónde está el cambio y qué componentes hay que actualizar sí o sí. Entonces, con cada uno de los cambios que se ejecutan en la página web o en el JavaScript, se van creando diferentes Virtual DOM que después se van comparando con la imagen original del DOM para poder ir actualizando de acuerdo a la prioridad y a la importancia. Ese es un poco el concepto de Virtual DOM. Pero un poco el funcionamiento es ese. Es como que se van creando imágenes eh, en paralelo del DOM y con esas imágenes se va haciendo la comparación y los algoritmos y demás para identificar lo menor posible que uno tiene que modificar, que actualizar o renderizar. ¿Qué es Node? Node.js es yo les puse acá la definición, ¿no? Es un entorno de ejecución de JavaScript que le permite al código JavaScript ser ejecutado en nuestra computadora. Eso es básicamente Node.js. Para nosotros después crear los proyectos de React, JavaScript y demás, obviamente necesitamos hacer ejecución de JavaScript en nuestras máquinas, así que nosotros necesitamos instalar Node.js en nuestras máquinas. Ahora en un ratito vamos a ver cómo lo instalamos y demás. npm es una herramienta o un comando eh, que se utiliza para traer las librerías a nuestra máquina para poder crear diferentes proyectos. Nosotros usamos npm, no sé, tal cosa, completamos la sentencia npm con otro comando, entonces eso trae las librerías o lee las librerías que necesita de Node o de JavaScript para poder ejecutar lo que estamos queriendo hacer. Por ejemplo, no sé, estamos por probar un proyecto React, queremos hacer npm start, por ejemplo, para que se inicialice el proyecto. Cuando nosotros ejecutamos eso npm, se leen las librerías de Node y de JavaScript necesarias como para ejecutar ese proyecto y que después compile y lo podamos realizar. Básicamente son librerías. Con npm podemos acceder a ellas y leerlas y ejecutarlas. Después vamos a ejecutar algunos comandos npm para que probemos y veamos cómo funciona. Para instalarlo tienen que ir a la página oficial de Node.js y se lo descargan para el sistema operativo que tienen. Descarguen Node.js, lo instalan como cualquier otro programita. Si están en Windows, ejecutan, siguiente, siguiente y listo. No hace falta que en el medio les va a decir si quieren instalar algo extra. No hace falta que instalen ninguna funcionalidad extra, ¿sí? Otra cosa que necesitan para que esto funcione después de instalar Node.js es npm, ¿sí? npm lo tienen que, esto de las librerías que hablamos recién, lo tienen que instalar también en sus máquinas para poder después ejecutar los comandos y demás. No hace falta que se descarguen nada. Después de que termine la instalación de Node.js, abren una consola cmd cualquiera y ejecutan este comando que está acá, npm install a. ¿Qué va a hacer eso? Les va a instalar localmente en sus máquinas las librerías necesarias para ejecutar los comandos de npm. Para chequear que haya quedado todo joya, abran un cmd cualquiera y pongan node-b y les tiene que dar la versión que instalaron y
npm-b y les tiene que dar también la versión que está instalada. Si alguna de esas dos no funciona es porque algo quedó mal. Con esto ya tienen todo lo necesario como para crear un proyecto React. Así que yo acá creé una carpeta mía, cualquiera, clase 6 le puse. Para crear acá adentro voy a crear un proyecto React para que vean cómo se hace. Abro la consola, una consola cualquiera, se van a esa ubicación, a la ubicación de la carpeta que crearon. No hace falta que esté en ninguna ubicación especial ni que tenga ningún nombre en especial. Le pueden poner, no sé, trabajos de SIU, que es nuestra materia, o como quieran, y listo. Ponen cd, espacio y se mueven a esa dirección. Ahí está. Ahí yo ya estoy en clase C, que es la que acabo de crear. Y acá, para crear un proyecto React, tienen que escribir npx create React app. Y después de ese comando, le tienen que poner un nombre. Por ejemplo, no sé, le voy a poner supermercado. Como si fuese a hacer un proyecto React para un supermercado, ¿no? Supermercado. Eso me va a crear el proyecto React llamado supermercado. Y le dan enter. Con eso se va a empezar a procesar y les va a empezar a crear el proyecto en esa ubicación. Si se fijan acá atrás, ya lo está creando. Sería el proyecto React llamado supermercado. Ahí el mío ya terminó. Me creó esta carpetita de supermercado y adentro tiene un montón de cosas. Hasta acá el proyecto ya está creado. O sea, yo de acá ya lo puedo modificar y editar y hacer lo que quiera y no hace falta más nada. Yo, por ejemplo, entro acá a supermercado, que tiene un montón de cosas, entro a Source y acá hay archivos JavaScript y hay hojas de estilo, hay un HTML, después obviamente vamos a ir chusmeando cada cosa. En la otra carpeta public también hay más archivos. Vamos a ir aprendiendo qué es cada una de esas cosas. Pero bueno, si ustedes están en Visual Studio o en cualquier otro, eso también lo pueden ver desde acá. Esto que estábamos haciendo hoy, que es el ejercicio, lo voy a cerrar. Y voy a poner acá archivo, abrir, voy a poner carpeta y voy a seleccionar la carpeta supermercado, que es la que creé recién. Selecciono eso. Eso les va a abrir un menucito a la derecha o a la izquierda con la estructura del proyecto React que acaban de crear. Ahí están todos los archivitos y los pueden ir editando y demás. El principal, el HTML principal, es el que está en la carpeta public, ¿sí? Dentro de public hay un montón de cosas, pero el archivo HTML que está ahí, que es index.html, es su archivo de la página web, el principal, ¿sí? Y este HTML o estos proyectos React embeben el código en los componentes, ¿sí? Vieron que hoy hablamos de los componentes, que las páginas se dividen en muchos componentes y demás. Bueno, cada componente tiene también su código, su propio código, digamos. Y desde acá, desde el HTML, se importan esos componentes. Y así como está, lo último que vamos a ver es lo siguiente. Si se vuelven a la ventanita del CMD, acá yo me quedé en clase 6, pero tengo que entrar al proyecto, necesito que hacer cd supermercado, tienen que entrar a la carpeta del proyecto y ahí pueden poner, o deben poner en realidad, cuando ustedes estén haciendo ejercicios, npm start. Con ese comando npm start, ustedes ejecutan su proyecto React y lo pueden empezar a ver cómo va quedando. Si le dan npm start,
Eso ejecuta el proyecto React y se los abre directamente. Esto es lo que trae la página web de un proyecto React vacío. ¿Sí? Siempre trae lo mismo por defecto. Esta paginita. Pero ustedes, esto ya como que queda ejecutando acá en el CMD. Ustedes vuelven al Visual Studio y modifican algo acá. Por ejemplo, no sé, vienen al body, le borran todo el body, vuelven acá, se actualiza, no hay nada. Ponen, no sé, esto no lo hagan, ¿no? Pero ponen un P, ponen hola, lo guardan, vienen acá y ya lo muestra. ¿Sí? Porque se los va mostrando en vivo y en directo. Volvés así lo que hice y ya vuelve a su estado original. Entonces, ustedes cuando vayan haciendo los ejercicios, cuando empecemos a hacer los ejercicios después de la clase que viene, van a estar acá en Visual Studio y vamos a ir haciendo modificaciones y demás. Y van a poder ir viendo acá en el navegador cómo se van cambiando las cosas, cómo se van agregando o demás. Después simplemente para cerrar, control C y terminan la ejecución del proyecto RIA. Y ya lo pueden cerrar. Y acá ya no carga más. Ya lo cerraron, ya está. Ya terminó la ejecución.